En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados fieles, estamos haciendo la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón y hemos escuchado el relato de cómo nuestro Señor, después de su muerte, todavía fue atravesado con una lanza. O sea, ya había muerto, pero de todos modos esta crueldad todavía ya después de muerto, todavía atravesarlo con una lanza, esta hazaña contra nuestro Señor. Y la respuesta de nuestro Señor es esta agua y sangre que salieron, que es testimonio de su amor hacia nosotros. O sea, el maltrato que se le da, Él responde con amor, con generosidad. Entonces, este amor se comunica a nosotros, ese flujo de su corazón que nos hace participar de su gracia, de sus dones, de su perdón, generosamente. Ciertamente, como ya había explicado en otras oportunidades, Dios da un tiempo en esta vida a su amor, a su misericordia, pero después de esta vida será la justicia. Entonces, en esta vida el amor de nuestro Señor es sobreabundante, y en la otra vida será una justicia rigurosa, que esperemos no sea para nosotros ese castigo eterno, ¿verdad? Que es una justicia rigurosa, porque también su justicia cuenta. Pero lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros es darnos su amor, su misericordia. Por eso, antes que todo, nos muestra su amor para decir que nos da la oportunidad de estar con Él un día en el cielo. Y cómo Jesucristo nos muestra su amor, pues primero por venir del cielo a la tierra, es decir, se hizo hombre, es Dios hecho hombre para salvarnos. Y eso es una prueba de amor, el haberse hecho hombre, de haberse hecho mediador entre Dios y los hombres. Es una mejor prueba de amor que nos tiene a todos los hombres. Y eso es lo que llamamos en teología la unión hipostática, es la unión entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo para salvarnos. Entonces, el Sagrado Corazón es un puente entre el cielo y la tierra para darnos la oportunidad a nosotros de ir a Dios por medio de Jesucristo, y al mismo tiempo Dios, por medio de Jesucristo, se manifiesta en la tierra. ¿Qué mejor manera de unir el cielo y la tierra que en Jesucristo, que en su Sagrado Corazón? Por eso se dice que un sacerdote es un pontifex. Pontifex quiere decir puente entre el cielo y la tierra. Entonces, el amor de Dios no es algo teórico, como a veces tenemos costumbre nosotros, por nuestros defectos humanos, vemos el amor de Jesucristo de una manera muy abstracta, pero el amor de Dios es algo concreto, y nuestro Señor nos muestra su amor con hechos, no con palabras. Y el hecho que Dios se haga hombre es justamente un hecho. El amor que Dios tiene a los hombres está hecho carne, se puede decir, en Jesucristo. Es una prueba de su amor. Entonces, ese amor se concretiza, y es lo que los teólogos dicen, que lo que hace que Jesucristo sea sacerdote es esa unión que hay entre su humanidad y su divinidad. Entonces,
el Sagrado Corazón se nos manifiesta sobre todo en su sacerdocio. Es la unión entre la humanidad y la divinidad, que Jesucristo es sacerdote porque es mediador. Un sacerdote es un mediador. Eso es el sentido del sacerdocio, un mediador entre Dios y los hombres. Y como también en otras ocasiones les comentaba, pues qué mejor sacerdote que Jesucristo, qué mejor mediador, que Él es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. ¿Se podría imaginar un mejor mediador? No se podría imaginar un mejor mediador entre Dios y los hombres. Él que es Dios y hombre, entonces ahí nos muestra que es verdadero mediador. Es el mediador, es el sacerdote que une el cielo y la tierra en su persona. Entonces, esa es la mejor prueba de amor, que Dios nos haya dado a su gran sacerdote en Jesucristo. Entonces, esto no le bastó a Dios, porque quiso ir más allá. El sacerdocio de Jesucristo, el principal acto del sacerdocio de Jesucristo se manifiesta en la cruz, en el sacrificio. Es decir, que no solo fue la encarnación, sino también el sacerdocio de Jesucristo se manifiesta sobre todo en su muerte por nosotros, en la cual muere Dios, y muere como hombre, porque como Dios no puede padecer, pero sin embargo este hombre es Dios, y este hombre murió por nosotros. Dios murió por nosotros en tanto hombre. Entonces, el principal acto de su sacerdocio para salvarnos fue su muerte en la cruz. Entonces ahí se manifiesta el amor de Dios concretamente. No son palabras, no son teorías, no son libros, cosas escritas, no, es un hecho. Jesucristo muere por nosotros. Y ese sacrificio es el gran acto de amor, porque cuando nosotros sufrimos algo por alguien, le estamos mostrando nuestro amor, ¿verdad? Como una mamá que todos los días trabaja por sus niños, y todo eso es mucho trabajo, mucha dificultad, es molesto, es constante, es algo pesado, pero ahí hasta los niños se dan cuenta que sus papás los quieren, porque hacen sacrificios constantes por ellos. Es una prueba de amor esos hechos. No es teoría, no es cuento. Entonces Jesucristo también nos dio la prueba de su amor por hechos, y qué mejor hecho que dar la vida por nosotros. ¿Qué más pudo hacer? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué mejor podía hacer que eso? Entonces eso es el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, un amor probado, concreto, eficaz, ¿verdad? Como nosotros a veces decimos, yo quiero a tal persona, yo le deseo el bien, pero no hay hechos. Entonces, ¿dónde está el amor? Un amor que no tiene hechos es un amor que no es muy verdadero, por lo menos, o no existe, o es una cosa de boca, de palabra. Ahí no se ve el verdadero amor. Y después, este sacrificio, Jesucristo quiso nueva prueba de amor, quiso que se renovara todos los días, hasta el día que Él regrese, el día del juicio final. La Santa Misa es el acto supremo del sacerdote, que es Jesucristo, y esta Santa Misa se renueva todos los días. En la Santa Misa se renueva todos los días el sacrificio de la cruz. Se reactualiza cada vez que asistimos a la misa. Estamos asistiendo al sacrificio de la cruz.
qué maravilla que nuestro Señor quiso que podamos asistir a ese sacrificio que sucedió hace 2000 años, lo podamos asistir cada vez que vamos a misa. Pero a condición de que creamos, porque a veces pues no se ve, ¿verdad? No se ve físicamente la presencia de Jesucristo, no se ve. La renovación del sacrificio no se ve, pero ahí está. Entonces la fe que nos permite de acceder o de participar a esa misa, a ese sacrificio. Es necesario tener la fe para poder participar a la misa, para poder recibir los frutos. Pero aquellos que no tienen fe o que tienen una fe mediocre, a medias o tibia, no van a recibir todas las gracias que podrían de la Santa Misa. Esas son las condiciones que Dios pone, porque Él pone las condiciones y nosotros las debemos aceptar simplemente. Entonces, Dios quiso que ese sacrificio se renueve todos los días y que todas las gracias que Él nos quiere dar por los sacramentos, no olvidemos que vienen del sacrificio de la cruz. No olvidemos que las gracias que recibimos en la confesión, en la comunión, en todos los sacramentales, ¿verdad? Como el agua bendita, todos los sacramentos, todas esas gracias vienen del sacrificio de Jesucristo, vienen de la misa. Entonces, ese sacrificio de la cruz que se actualiza cada vez que se dice la misa, es prueba del amor de Jesucristo hacia nosotros. No son palabras, no son teorías, no son cuentos, son hechos. Es un amor probado. Pero como Jesucristo es Dios, Él puede decidir la manera y el modo y el tiempo de darnos sus gracias. Quiere decir que ese amor, si se aplica, pero hay que respetar la manera en que Jesucristo quiere que se aplique. Entonces, Él ha escogido los medios para santificarnos y no vamos a buscar otros. Entonces, hay personas que quieren estar con Dios, pero no quieren tal vez confesarse, no quieren tal vez comulgar, quieren vivir su cristianismo a su manera, pero no, hay que someterse. Y entonces el sacerdocio de Jesucristo, por el cual se hizo posible que Jesucristo muriera en la cruz, ese sacerdocio Jesucristo por pura bondad, por pura generosidad, ha querido que también lo reciban otras personas que fueran hombres, no mujeres, porque de hecho los 12 apóstoles todos eran hombres, no había mujeres apóstol, nunca hubo mujeres sacerdotes en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Porque hoy dicen, no, porque la mujer no, porque no tienen derecho, que no es justo. No, Dios decide, Él es el dueño de todo. No le pueden pedir cuentas a Dios. Si Dios lo decidió así, no hay otra posibilidad, no hay otro camino. Nadie puede salvarse sin Dios. Pues si Dios decide así, pues es así, hay que obedecer. Sencillamente, Dios no necesita dar explicación por qué hace las cosas, así es, ya. ¿Verdad? Estamos en una época democrática, cada quien quiere dar su opinión y quieren influir, pero no, en la iglesia no es así. Entonces Jesús decidió que hubiera el sacerdocio, hacer participar a ciertas personas, hombres, su sacerdocio. Por eso el sacerdocio es algo muy grande que Dios ha confiado a hombres que son muy pequeños, que son débiles también, que son pecadores también, por un gesto de generosidad, por su bondad. No estaba obligado, pero lo quiso hacer así. Entonces, para permitir que su acción, la acción de Jesucristo, perdurase a través de los siglos, todos los hombres beneficiamos de eso.
pero hay que someterse a las leyes de Dios, a la voluntad de Jesucristo, que hizo su iglesia, que está hecha de sacerdotes. Y cada sacerdote participa a la gracia del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo es posible que Él haga participar su sacerdocio a unos hombres pecadores, débiles, pequeños? Bueno, pues Él lo quiso hacer. Así que se dice que el sacerdote es otro Cristo, por el sacramento del orden que recibió el día de su ordenación. Participa de una manera misteriosa a la unión hipostática, a la unión de Jesucristo, a la unión de la divinidad de Jesucristo con su humanidad. Es algo grandioso, algo muy grande y un poder muy grande que Jesucristo comunica a su iglesia, porque la iglesia está compuesta de sacerdotes y de obispos. Los obispos no son otra cosa que sacerdotes. Se dice que el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio, es decir, es un sacerdote plenamente completo, mientras que un sacerdote a cualquiera, pues sí tiene el sacerdocio, pero no tiene todos los poderes del sacerdote. El sacerdocio, el que los tiene todos completos, son los obispos. Son simplemente sacerdotes también los obispos, pero con la plenitud del sacerdocio. Tienen poderes de hacer otros sacerdotes si quieren. Esa es la plenitud del sacerdocio. Entonces, Jesucristo ha comunicado este poder a sus sacerdotes, ha comunicado estos poderes a su iglesia, y hay que verlo así. ¿Cómo es posible que Dios dé tanto poder a hombres que puedan consagrar la hostia, que puedan perdonar los pecados, que puedan santificar las almas? Pues es algo muy grande. Son poderes que solo Dios tiene normalmente, pero Él los ha comunicado a hombres que también son pecadores, que también son débiles, que también tienen sus defectos. No importa, Dios lo quiso así. No es que esté aprobando esos errores o esos pecados, pero Él quiso darnos esta posibilidad de acceder a Él por los sacerdotes, de comulgar, de que se nos perdonen los pecados. Y al mismo tiempo es un acto de comprensión hacia todos los hombres, porque ¿qué sería de nosotros si tuviéramos que confesarnos con Jesucristo mismo? Nos daría mucha pena, nos daría vergüenza. Entonces es más fácil confesarse con hombres como nosotros, porque no nos da tanta vergüenza. Sabemos que también son hombres como nosotros y a ellos sí nos vamos a abrir. Por eso Dios no quiso dar el sacerdocio a los ángeles, que hubiera sido más correcto, se puede decir, porque los ángeles son puros, son santos, no tienen defectos. Entonces, pero no, Jesucristo quiso dar su poder sacerdotal a hombres, para que los hombres estén en cierta manera más comprensivos de los pecadores, porque ellos mismos también son pecadores. Entonces no hay que creer que porque el sacerdocio es algo muy grande, que los sacerdotes son forzosamente santos, aunque deberían serlo. De hecho no lo son todos. Hay muchos sacerdotes que fueron santos, pero entonces no hay que confundir la grandeza del sacerdocio con la santidad de la persona, que puede ser que no lo sea. Pero eso no impide que uno no pierda el respeto a los sacerdotes. A veces de ciertas maneras, ciertas críticas. Por eso San Juan Bosco decía, cuando hablemos de sacerdote, debemos hablar bien, o mejor no debemos hablar. O sea, por respeto a su investidura, respeto a su... No quiere decir que todo esté forzosamente bien. Pero normalmente el sacerdote tiene más gracias, más medios para ser mejor. Por eso casi todos los santos fueron sacerdotes. Si vemos la historia de la iglesia, generalmente, no siempre, pero generalmente eran sacerdotes. O personas consagradas a Dios, o monjas, o monjes. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de Dios y se santificaban más fácilmente.
Por eso hay que acercarse a Dios si uno quiere ser mejor. Entonces es el poder de los sacerdotes es un poder propio a Dios. Es un poder que es de Dios, pero Él lo quiere hacer participar. O sea, ahí está la grandeza del gesto de Dios. Y es algo, un poder que es comunicado por gracia, por pura benignidad de Dios. Normalmente no debería ser así, pero lo es porque Dios lo quiso. Y Dios decide de sus gracias como Él quiere. Él es libre. No debe dar cuenta a nadie. Entonces, el sacerdocio de Jesucristo, porque Jesucristo era Dios y hombre, pues era mediador. ¿Mediador de qué? De la verdad del cielo, de Dios, de la verdad. Entonces, era maestro, que enseñaba. Por eso toda su vida enseñó que la verdad de Dios. Enseñar, porque era Dios, era también rey, entonces tiene el poder de mandar, no solo decir, de rogarnos que hagamos lo que debemos hacer, no, Él puede mandar, ordenar, castigar, y también porque es hombre, porque es Dios, pero está en su humanidad, nos puede santificar, es decir, la santidad divina se nos comunica por Jesucristo. Entonces es santificador. Jesucristo es santificador. Esos poderes que tiene Jesucristo los comunica a su iglesia. Jesucristo los comunica a sus sacerdotes. Enseñar, mandar, santificar. Entonces, la gracia de la enseñanza solo la tienen los sacerdotes, no la tienen los laicos. Así es. Y es una gracia que da un discernimiento especial. Por ejemplo, hay gracias de Estado. Por ejemplo, el padre de familia tiene una gracia de Estado. Esa gracia hace que Dios le ilumina para tomar decisiones que corresponden a su familia, concretamente. Y Él las tiene, nada más. O también aquellos que tienen una autoridad en la vida social, o también, pues sí, la madre tiene una autoridad, un profesor en su escuela normalmente debería tener una gracia de Estado para hacer lo que él está haciendo, que no la tienen sus alumnos, que no la tienen. Aunque pueda haber laicos que han leído muchos libros, que saben muchas cosas, no basta saber esas cosas, hay que aplicarlas a los casos concretos. Y el discernimiento de esa aplicación la tiene el que es pastor. En ese momento es la gracia de enseñar. Esa gracia, aunque por ejemplo un sacerdote tuviera fieles que saben muchísimo, que han leído, que son muy cultos, que son muy instruidos, no la tienen la gracia de enseñar en lo que corresponde a esa parroquia, a ese rebaño, porque esa gracia es una gracia de Estado que Dios da a una persona para un caso particular, en una situación particular. Entonces la gracia de enseñar no basta de enseñar tal vez la doctrina de la Iglesia como es, sino también hacer la aplicación concreta en la vida concreta. Y eso es solo la gracia de Estado da. La gracia de enseñar, que la Iglesia siempre la ha tenido, ¿verdad? En la historia los papas han enseñado siempre la buena doctrina, que ha sido repetida y reenseñada siempre por los obispos, por los sacerdotes, y siempre es la misma fe, la misma doctrina, no hay contradicción. Y cuando la ha habido, son aquellos casos excepcionales de por ejemplo, las herejías, los errores, que se separan de la verdad de Jesucristo, la verdad de la Iglesia. Es lo mismo, verdad de Jesucristo, verdad de Dios, verdad de la Iglesia, es la misma cosa.
También la Iglesia tiene el poder de mandar, tomar decisiones. Y en la historia tenemos muchos casos de los poderes civiles que querían invadir los poderes de la Iglesia y querían algunos reyes o algunos gobiernos, sobre todo hoy en nuestra época liberales, querían decidir quién iba a ser obispo, quién iba a ser sacerdote, o la vida de la Iglesia interna, querían meterse en eso. Pues no, porque es un poder que depende del sacerdocio, del episcopado, de la Iglesia, como ustedes quieran, es lo mismo. Entonces ese poder se quería invadir. Entonces, y es lo que hoy vemos en la Iglesia moderna, que es ese concilio Vaticano II, es un concilio destructor de lo que es el sacerdocio de la Iglesia, destructor del concepto de sacerdocio. Entonces quieren que todos sean iguales, que la Iglesia se vuelva democrática y que se haga una especie de igualdad entre todos. Entonces hoy en las parroquias modernas pues ya se quiere que, por ejemplo lo que los obispos sean al igual que el Papa, y que los sacerdotes sean al igual que los obispos, y que los fieles sean igual al que el sacerdote. Entonces todo al revés, es una cuestión de democracia, espíritu democrático. Entonces ya hoy muchos sacerdotes ya no pueden tomar decisiones si no consulta al consejo de la parroquia, que está hecho por fieles. Pues eso es ir contra el sacerdocio de Jesucristo como Jesucristo lo instituyó, porque ese consejo parroquial no tiene la gracia de Estado. Aunque sean personas muy inteligentes, no tienen la gracia de Estado, no pueden tomar decisiones. Ciertamente el sacerdote a veces toma consejo, pero no debe ser así presionado, no, porque eso ya es influir directamente en su autoridad. Pero una cosa es la presión, otra cosa es una sugestión, ¿verdad? Y así siempre fue en la Iglesia. El Papa siempre tuvo consejeros, pero no estaba obligado de aceptar lo que decían. Pero un consejo, una información, claro que sí, ¿verdad? Como los obispos que participaron en el Concilio de Trento, es un ejemplo, pero eso siempre fue así. Tenían sus teólogos, y había teólogos que ayudaban a los obispos a explicar lo que iban a enseñar en el concilio, pero los obispos guardaban su libertad. Los teólogos estaban ahí como consultores, nada más. El Papa también siempre fue así, y siempre fue. Entonces la Iglesia es jerárquica, pero eso, el fondo de esta verdad viene de la autoridad de Jesucristo, que es Dios, que es supremo sacerdote. Ahí está el fondo de la cuestión. Y en otro aspecto que tal vez es más fácil de comprender, es el poder de santificar, ¿verdad? Que el sacerdote, el obispo, el Papa tiene el poder de santificar, sobre todo diciendo la Santa Misa, dando los sacramentos, y ese poder viene de Jesucristo, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Los pecados, las ofensas hechas a Dios, ¿quién las puede perdonar? Solo Dios. A menos que Él delegue un representante que le diga: yo te doy a ti la autoridad de que tú perdones los pecados en mi lugar. Es una delegación de Jesucristo. Y esa delegación se llama sacerdocio. Entonces el sacerdote puede santificar, puede perdonar los pecados, puede decir la misa en el lugar de Jesucristo. Cuando un sacerdote dice la misa, en realidad es Jesucristo que está diciendo la misa. Él es el principal celebrante, y el sacerdote está como instrumento de Jesucristo. Así como cuando yo escribo con una pluma, yo escribo con la pluma. Así el sacerdote, cuando el sacerdote dice la misa, es Jesucristo que está diciendo la misa.
In persona Christi es la expresión que se ha siempre usado en la persona de Cristo. Y así los sacramentos y todo, pues Jesucristo los da, es el que nos da el perdón, es el que nos da las gracias del bautismo, la confirmación, la extrema unción. Es Jesucristo que nos está dando por medio de un sacerdote. Entonces, por eso en la misa, por ejemplo, pongamos atención, hay oraciones que solo las dice el sacerdote. A veces esa tendencia democrática hace que muchos fieles a veces quieren invadir algunas oraciones que solo las debe decir solo el sacerdote, porque son oraciones sacerdotales. Y a veces hay cosas que sí, los fieles dicen o responden en la Santa Misa. Está bien, está previsto porque son oraciones que deben responder los fieles. Pero hay oraciones que el sacerdote las debe decir solo, porque dependen de su poder. Por ejemplo, un exorcismo o una bendición es el sacerdote que las dice solo. Entonces, ¿verdad? Y todo eso denota el poder que Dios le ha dado al sacerdocio. Pero todo eso es el Sagrado Corazón, porque es la aplicación del amor que Dios nos tiene en los hechos concretos, que nos da su gracia, que nos da su perdón, que nos da sus dones. Todo eso es prueba de amor. Todo eso es el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, cuando se quiere invadir el poder sacerdotal, se impide la gracia de Dios, en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que toma el lugar o que quisiera predicar en lugar de un sacerdote, está impidiendo que pasen las gracias de Dios, porque Él no las tiene, Él no es medio, no es sacerdote, no es medio para santificar a los demás. O que toma decisiones en lugar del sacerdote, en una parroquia o en una diócesis o en la iglesia o en el mundo, ¿verdad? Aquellos soberbios políticos que quieren tomar el lugar de la iglesia, como en México, en el tiempo de la persecución, que querían ya fijar hasta las horas de las misas, el gobierno quería fijar hasta los horarios de la misa, quería inmiscuirse en lo que no le corresponde. Porque si bien el poder civil tiene poderes en el orden civil que vienen de Dios, pero no tiene poderes en el orden espiritual, en el orden de santificación de la iglesia. La iglesia es libre en eso, no puede el Estado no tiene por qué pedirle cuentas a la iglesia de lo que hace. Eso se llama laicismo, que viene primero a neutralizar la acción del sacerdocio. Y había diócesis en las que se decía, no, pues aquí no puede haber más que tantos sacerdotes. Entonces no está prohibido que haya más de tantos sacerdotes en tal diócesis. Así era el Estado anticristiano. Pues están impidiendo la acción del Sagrado Corazón. Están impidiendo que las almas se salven, que las almas se santifiquen, que las almas vayan al cielo. Esa era la acción del gobierno laico, liberal, democrático. Que democracia es una teoría porque en la realidad es tiránico. Entonces, pensemos muy bien en esta realidad del Sagrado Corazón, que se aplica que Dios tiene sus canales. Dios quiere darnos toda su bondad, sus gracias, su perdón, por medio de canales. Por eso escogió la Santísima Virgen, por eso escogió a San José, por eso escogió a San Juan Bautista, a los apóstoles. Y si no se aceptan esos canales, uno está fuera de la iglesia, fuera del orden de la redención. No hay perdón, no hay salvación. Entonces el protestantismo, que es una rebelión al orden de la iglesia, ese protestantismo que está hoy destruyendo la iglesia porque se está reinstalando hoy en la iglesia por el modernismo, por el Concilio Vaticano II, que es una revancha del protestantismo dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia está en crisis. Por eso ya no hay vocaciones, por eso ya
los fieles ya no van a misa, por eso ya no hay santidad, porque la nueva misa es una copia de la misa protestante que está neutralizando la acción sacerdotal, en parte, pero sí. Entonces ese espíritu democrático que viene ya se percibe en el mismo protestantismo, ¿verdad? El libre examen, no necesitamos nosotros de la iglesia para interpretar la Biblia, no necesitamos de la iglesia para decir la misa. Eso es espíritu protestante, que es en el fondo una forma de espíritu democrático. Entonces hay que aceptar el orden de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia está en crisis? Porque ya los hombres de iglesia no creen en esos poderes que Dios le dio a su iglesia. No los aplican, no los hacen respetar, y entonces el mundo está en decadencia, el mundo cristiano. Entonces, esa corriente que nació en el Vaticano II, Concilio Vaticano II, ha sido la demolición progresiva de la iglesia, y las almas se pierden porque no se respetaron los canales que Jesucristo quiso. Dios hizo su iglesia de tal manera y debe ser así. Y si no se respeta como está hecha, no como nosotros pensamos o que debiera estar, entonces no se aplicarán las gracias de la salvación y las almas se perderán, irán al infierno, porque no hay redención. Entonces pensemos muy bien, está bien, honramos al Sagrado Corazón en sus imágenes, tratemos de rezar alguna oración, tratemos de tener devoción al Sagrado Corazón, pero pensemos que esa devoción es concreta, no es una pura imagen en nuestra casa, sino que el Sagrado Corazón se hace concreto por ciertos hechos que hay que respetar. Y la iglesia, como Dios la hizo, es la aplicación del amor a nuestras almas, al mundo y la salvación del mundo. Si el mundo se somete a la ley de Dios, la ley de la iglesia, la ley del sacerdocio y de los sacramentos, tal como la iglesia siempre los entendió. Pidamos a Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias, que por su intercesión permitió toda esta obra, porque Dios hizo hombre en la Virgen María, Dios murió en la cruz junto a la Virgen María, y Dios aplica sus gracias en la iglesia por la mediación de la Santísima Virgen. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.